Hola, muy buenos días y bienvenidos a la tan ansiada última jornada de operaciones de la presente semana, viernes 22 de agosto de 2014. Jesús Ángel Benito, desde Forex Índices, 4 horas 48 minutos del horario internacional GMT. Como siempre y en primer lugar nos trasladamos al calendario macroeconómico. Comienza hoy el simposio de Jackson Hole, el evento más importante veraniego donde se dan cita las principales figuras de la economía mundial, invitado por la Reserva Federal de Kansas. En el estado de Wyoming, ahí se darán cita, pues como comentamos, las principales figuras a nivel mundial desde un punto de vista económico, y el foco de atención, como siempre, estará en la presidenta de la Reserva Federal, la señora Yellen, y en el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, y lo que puedan decir en sus discursos y en sus ruedas de prensa. Evento importante que se celebra desde hace 26 años y donde todos los periodistas y todos los inversores tendrán su foco de atención durante todo el fin de semana. Desde un punto de vista de datos macro, a las 12:30 vamos a tener el índice de precios al consumo desde Canadá, perteneciente al mes de julio. También tendremos en el mismo horario y desde el mismo país las ventas minoristas del mes de junio. A las 18:30, el presidente del Banco Central Europeo habla precisamente en este simposio que comentábamos de Jackson Hole. Durante todo el fin de semana será el evento a seguir. Tengan cuidado con esas operaciones de riesgo para cerrarlas antes del fin de semana por si en este evento pudiera desprenderse algo importante. Bueno, vamos al escenario, como todos los días, vamos a presentar lo que está haciendo la cotización del euro dólar a estas horas de la mañana. Como vemos, gira por encima de la congestión de largo plazo del 1,3265 y gira también por encima del precio de apertura de jornada, que hoy lo tenemos en el 1,3279. Sentimiento positivo para la cotización del euro dólar a estas horas de la mañana. La primera resistencia y principal del día viene delimitada por la congestión de mediano del 1,3316. Si nos quiebra este muro, nos vamos a la siguiente RI intermedia en el 1,3345 y quebrada esta directamente a la congestión de mediano largo del 1,3368. Última resistencia que le colocamos de momento para el día de hoy. Por la parte de abajo, la cotización nos ha formado hoy una zona muerta inoperable con respecto al comportamiento del precio entre el punto de partida de jornada 1,3279 y la congestión de largo 1,3265. Franja de 14 puntos donde no es aconsejable introducir operaciones al mercado con respecto al comportamiento del precio. Necesitamos el quiebre del 1,3265 para que le abra puertas a movimientos bajistas. Soporte intermedio lo topamos en el 1,3228. El quiebre de este nos lleva al principal soporte de jornada. Lo seguimos delimitando como en días anteriores en el 1,3205. Precio de apertura anual del año 2013, que seguramente lo recordarán los inversores. De quebrar el 1,3205, el último soporte intermedio en el 1,3172. En estos momentos, de forma inmediata, vigilando por la parte de abajo 1,3265, por la parte de arriba como primera R 1,3316. Seguimos con la cotización del dólar yen, imantado totalmente en un nivel de corto que ejerce poder sobre la cotización en los 103,81, como podemos ver en la imagen, lleva ya varias horas imantado en este eje en los 103,81. En estos momentos cotiza por debajo del mismo y por debajo del precio de apertura, que lo tenemos en los 103,86. Franja de 5 puntos entre las dos barreras que será clave para la negociación del par en el día de hoy. En presión bajista en estos momentos de la doble barrera. El primer soporte de categoría intermedia lo topamos en los 103,55. El siguiente soporte y principal de jornada, atentos al mismo, como siempre, 103,30, con gestión de mediano largo plazo. Desde ahí nos topamos un soporte intermedio en los 103,01.
y el último del día, nivel de corto, 102,78 a 100 puntos de la situación actual. Por la parte de arriba, lo primero que debe de hacer la cotización del dólar-yen es remontar la doble barrera. Precio de apertura debe de ser quebrado al alta, 103,86. Si lo consigue, una R intermedia la topamos en los 104,10. El quiebre de este nivel intermedio nos abre campo hacia la principal resistencia de jornada, con gestión de mediano plazo, 104,52. Y la última intermedia en los 104,79 a 100 puntos de la cotización de la situación actual. Eje central de operaciones 103,81. Este nivel de corto tiene capturada la cotización, como vemos, desde el pasado miércoles, y mientras no lo abandone no nos orientará de movimientos definidos y la cotización se mantendrá en un estrecho rango como se mantiene desde principios de la sesión asiática del día de hoy. Continuamos con el dólar franco suizo. Bueno, respeto fiel de la congestión de mediano largo de los 0,9149. Como vemos, el precio de apertura anual del año 2013, como es evidente, recordado por los inversores, ejerciendo fuerza de resistencia impecable desde ahí. Hemos tenido, como vemos, a estas horas de la mañana un rebotito a la baja, 0,9117, su precio de apertura de jornada. En presión bajista la cotización del par. Primer soporte de categoría intermedia, 0,9096. El quiebre de este nivel nos lleva al principal soporte de jornada. Lo seguimos delimitando como en jornadas anteriores en los 0,9076. Con gestión de mediano, el quiebre de este nivel nos lleva al último soporte de categoría intermedia en los 0,9043. Por la parte de arriba, si queremos ver presión alcista en la cotización del dólar franco suizo, debe de quebrar en primer lugar el precio de apertura, 0,9117. En segundo lugar, la principal resistencia de jornada, 0,9149. Atentos a este nivel, principal R del día. Y desde ahí nos vamos a la última intermedia en los 0,9173, a unos 70 puntos de la situación actual. De forma inmediata y por la parte de arriba, precio de apertura de jornada. Mientras no lo quiebre, nada que pensar en movimientos alcistas para el dólar franco suizo. 0,9117, la primera pieza a batir por la parte de arriba, por la parte de abajo 0,9096. El quiebre de este nivel le abriría puertas para ir de visita a los 0,9076. Continuamos con el libra dólar. De momento el precio de apertura anual le sirve de salvavidas. Impecable, implacable, 1,6568. Como siempre, los precios de apertura anuales imprescindibles para la negociación, recordado siempre por las grandes instituciones, los grandes inversores que son quienes hacen mover la rueda del mercado, y ahí tenemos ejerciendo fuerza impecable el 1,6568. De momento le salva la vida, como comentamos, a la cotización de libra dólar de caídas superiores. El precio de apertura de jornada lo tenemos un poquito por encima, 11 puntos exactamente, en el 1,6579. Franja de 11 puntos, zona muerta inoperable con respecto al comportamiento del precio. Como tal, ya se está comportando. Atentos al detalle. En ligera presión bajista a estas horas de la mañana con respecto a esta zona muerta. La primera R intermedia la topamos en el 1,6604. Quebrada esta, nos vamos a la principal del día. La seguimos delimitando en la directriz alcista de largo desde principios del año 2009. 1,6642. Principal R del día. Otra intermedia, 1,6680. Y desde ahí nos iríamos ya al 1,6709 como última pieza de resistencia a 120 puntos de la situación actual. Cuidado por la parte de abajo, porque el quiebre de la zona muerta de esta franja de 11 puntos, es decir, el quiebre del precio de apertura anual 1,6568, imprimiría presión bajista a la cotización del libra dólar. Soporte intermedio en el 1,6541. Desde ahí nos vamos al principal soporte de jornada, delimitado por una congestión de mediano 1,6512. Atentos a este nivel. Y el último soporte de categoría intermedia a unos 100 puntitos de la situación actual, 1,6478. En estos momentos y de forma inmediata, por la parte de abajo, sobre todo vigilando
con lupa el 1,6568 porque es la clave indiscutible. Por la parte de arriba, como primera R intermedia, 1,6604. Continuamos con el AUZ USD. Bueno, lo tenemos en casa, de nuevo, lo tenemos en la mayor fuerza de imán que tiene la cotización del par cercana la congestión de largo plazo de los 0,9325, golpeándola ya, intentando evolucionar por encima de esta barrera, siempre clave, siempre importante. 0,9325. Si no tiene fuerzas la cotización para superar al alza esta barrera, nos vamos al primer soporte delimitado por el precio de apertura, 0,9302. De quebrar el precio de apertura de jornada, dos soportes de categoría intermedia, 0,9280 y 0,9255. Por la parte de arriba, si la cotización es capaz de superar al alza los 0,9325, imprimiría presión alcista. Una pieza de resistencia de categoría intermedia la topamos en los 0,9348. La siguiente y de la misma categoría, 0,9377. La última y principal de jornada, nivel de corto, 0,9395. En estos momentos y de forma inmediata, vigilando los 0,9325. Pieza siempre importante, refugio histórico, y dependerá lo que haga la cotización sobre este refugio histórico de largo plazo. Continuamos con el euro-yen. Bueno, lo tenemos también golpeando en la congestión de mediano. Recuerden que el día 1 de agosto fue el nivel que sujetó al alza la cotización del par. Lo vemos en un gráfico de 4 horas mismo para darle el vistacito. Vemos como el día 1 de agosto impidió a la cotización del euro-yen evolucionar al alza con un rechazo potente hacia la directriz alcista de mediano plazo, y desde ahí, con este apoyo perfecto, nos ha despedido a la cotización después de probar el nivel de los 137,62. Después quebrarlo y confirmarlo, nos ha presentado a la cotización en los 138,02. El escenario para el día de hoy le vamos a plasmar el mapa de operaciones para el euro-yen. Determinante por la parte de arriba será los 138,02. El precio de apertura de jornada lo tenemos un poquito por debajo, los 137,91. Zona muerta inoperable con respecto al comportamiento del precio, esta franja de 11 puntos. En estos momentos en ligera presión bajista. El primer soporte de categoría intermedia lo tenemos, el primer soporte, nivel de corto, en los 137,62. Quebrado este soporte, nos vamos al siguiente intermedio también, 137,22. El quiebre de este nos llevaría de nuevo al salvavidas de los últimos tiempos, directriz alcista de mediano desde julio del año 2012, que nos pasaría hoy sobre los 136,70, a unos 120 puntos de la situación actual. Por la parte de arriba, imprescindible el quiebre de la zona muerta que se nos ha formado para el día de hoy. Es decir, si queremos ver movimientos de alegría en el euro-yen, debe de quebrar los 138,02. Imprescindible. Primera barrera de resistencia y además principal del día. Quebrado los 138,02, le abre puertas hacia un nivel intermedio, 138,33. Y la última pieza de resistencia intermedia que le colocamos para el día de hoy en los 138,60. Como vemos, ningún nivel importante cercano por la parte de arriba. Primera R y principal del día, 138,02. Atentos a este nivel, golpeado el día 1 de agosto. Lo tenemos ahí, golpeándolo ya en los primeros compases del día de hoy. Atentos, repito, 138,02. Por la parte de arriba, primera pieza importante. Por la parte de abajo, 137,62 como primera pieza de soporte. Terminamos el análisis del último día de semana, 22 de agosto de 2014, viernes. Como siempre, esperamos que les sea de utilidad. Dudas, comentarios, nos los hacen llegar a través de nuestros teléfonos, Skype, redes sociales, formulario de contacto de nuestra página o correo electrónico. Nada más, muchísimas gracias, buen fin de semana y el lunes a primera hora, si por bienes, estaremos con todos ustedes. Gracias y hasta lunes.